¿Y si te dijera que durante más de 70 años ha operado un ejército secreto en México? Un ejército sin uniformes, pero cuyos soldados han escalado hasta los puestos más altos del gobierno. Su misión no es defender la nación, sino instalar el reino de Dios en la tierra, usando cualquier medio que sea necesario. Y no es una teoría de conspiración. Se hacen llamar el Yunque. Y esta es la historia real de cómo se infiltraron en las cúpulas del poder político mexicano. El origen del ejército. Para entender a el Yunque, tenemos que viajar a la ciudad de Puebla en Indo 553. México todavía sentía los ecos de la guerra cristera y el mundo estaba partido en dos por la Guerra Fría. En ese caldo de cultivo, una mezcla de fervor religioso y un miedo profundo al comunismo, nació una de las organizaciones más secretas y polémicas en la historia moderna de México. El Yunque fue fundado por jóvenes universitarios, con Ramón Plata Moreno y Manuel Díaz Cid como figuras centrales. Eran hombres que veían el liberalismo, el laicismo y las ideas de izquierda como una amenaza mortal para la fe católica. Su meta era audaz y absoluta: defender la religión y a la larga, establecer el reino de Cristo en la sociedad y el gobierno. Su plan era evangelizar las instituciones desde adentro. El propio nombre, el Yunque, dicen que se inspira en la idea de ser un bloque de hierro que resiste cualquier golpe sin deformarse, firme ante la adversidad, un concepto a menudo asociado con la resistencia de los primeros mártires cristianos. Y ese juramento de firmeza se convirtió en su ADN. Al principio, surgieron como una respuesta a otros grupos estudiantiles de izquierda, inspirados en movimientos como los tecos de Guadalajara. Pero el Yunque no tardó en desarrollar una identidad propia y, en ciertos aspectos, aún más radical. Tras el Concilio Vaticano II, que buscó modernizar a la Iglesia, los miembros del Yunque vieron esos cambios como una claudicación. Una rendición. Esa postura, según analistas, los consolidó como una fuerza de ultraderecha dispuesta a operar en las sombras para defender una visión del mundo que sentían asediada. Se veían a sí mismos como soldados en una guerra que era tanto espiritual como cultural. La estrategia dual. Sombras y fachadas. Lo que hizo al Yunque tan eficaz y tan peligroso fue su estructura dual. En su núcleo era una sociedad secreta, con ritos de iniciación, juramentos de lealtad y una jerarquía clandestina. Sus miembros jamás revelaban su afiliación, pero hacia afuera proyectaban su poder a través de una red de organizaciones fachada. Estos grupos de frente les permitían actuar a plena luz del día, reclutar nuevos simpatizantes y atacar a sus adversarios sin jamás exponer su centro de mando.
En los años 60 y 70, crearon grupos de choque en las universidades, como el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación y el Frente Universitario Anticomunista. Estas organizaciones se hicieron famosas por su militancia agresiva en los campus, combatiendo lo que llamaban la infiltración comunista. Sus enemigos eran claros: socialistas, defensores del Estado laico y, con el tiempo, el movimiento feminista, los activistas por los derechos LGBTQ+, y cualquier grupo que promoviera una agenda social progresista. Las tácticas que usaban estas fachadas, según revelaciones de periodistas y exmiembros, iban desde campañas de desprestigio y propaganda hasta el sabotaje, el espionaje y la confrontación física. Un ejemplo notorio de su fundamentalismo ocurrió presuntamente en 2009, cuando se acusó a grupos vinculados a la organización en Guanajuato de organizar la quema de libros de texto de biología por considerar que su contenido sobre evolución y sexualidad iba en contra de sus dogmas. Esta estrategia les permitió construir una base de poder social, moldear la opinión pública y formar líderes jóvenes adoctrinados en su ideología. Mientras el ejército se mantenía oculto, sus tropas peleaban la batalla cultural en las calles. Escuelas y medios crearon asociaciones de padres de familia y comités pro vida, que bajo una apariencia de preocupación ciudadana, en realidad servían a la agenda del yunque. Así, al apropiarse de causas sociales, ganaron legitimidad y poder, alistándose para su siguiente y más ambicioso paso: la toma del poder político. La infiltración y conquista del poder. Por décadas, el yunque funcionó como un poder en la sombra, pero para cumplir su meta final de instaurar el reino de Dios, necesitaba controlar las palancas del Estado, y para eso encontraron el vehículo perfecto: el Partido Acción Nacional, el PAN. La infiltración en el PAN no fue casualidad. Sus ideologías, aunque no idénticas, compartían el conservadurismo social y el anticomunismo. El yunque vio en el partido un instrumento con el potencial para llegar al poder a nivel nacional. Pacientemente, sus miembros comenzaron a escalar posiciones, desde comités municipales hasta dirigencias estatales y el Comité Ejecutivo Nacional. Su momento cumbre llegó en el año 2000 con la elección de Vicente Fox. La llegada del PAN a la presidencia, tras 71 años de gobiernos del PRI, fue también la llegada del yunque al corazón del poder. Investigaciones periodísticas sostienen que durante ese sexenio, numerosos miembros y simpatizantes de la organización fueron colocados en puestos clave del gabinete, subsecretarías y direcciones de instituciones estratégicas. Desde el gobierno intentaron plasmar su agenda en políticas públicas. Su influencia, según estas investigaciones, se sintió en debates sobre educación, donde buscaron imponer el llamado PIN parental para controlar contenidos. Se notó en políticas de salud, con su oposición a los derechos reproductivos, y en relaciones exteriores promoviendo una agenda alineada con valores conservadores. El estado de Guanajuato se convirtió en lo que muchos periodistas han llamado un laboratorio para su modelo de gobierno, con administraciones panistas que se alega estaban fuertemente influenciadas o incluso controladas por la organización. El periodista Álvaro Delgado
en su libro fundamental El Yunque, la ultraderecha en el poder, fue de los primeros en documentar esta infiltración masiva con nombres y testimonios, argumentando que no era una leyenda, sino una operación política muy real y efectiva. ¿Habías notado estos patrones en la política mexicana? Esta lucha ideológica que a veces no se ve en la superficie. Cuéntanos en los comentarios. El Yunque hoy, un nuevo rostro para un viejo proyecto. Cuando el PAN dejó la presidencia, muchos se preguntaron si la influencia del Yunque había terminado. Algunos analistas y exmiembros sugieren que la organización entró en declive, superada por la apertura democrática y los cambios sociales que hacen que su agenda parezca cada vez más anacrónica. Pero sería un error subestimarlos. El Yunque no ha desaparecido, se ha transformado. Hoy su influencia quizá está menos concentrada en el gobierno federal, pero persiste con fuerza en gobiernos estatales y locales. Y sobre todo, en la esfera cultural a través de sus múltiples organizaciones fachada. Han continuado su expansión internacional, tejiendo redes con grupos de ultraderecha en otros países. Investigaciones periodísticas han señalado posibles vínculos entre estas redes mexicanas y la fundación del partido Vox en España, aunque la naturaleza exacta de esas conexiones sigue siendo debatida. La evidencia más reciente de su ambición es un proyecto que ha comenzado a gestarse para 2025 reportajes periodísticos. Han revelado que una facción del Yunque, supuestamente encabezada por figuras como el exgobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, se estaría reagrupando para crear un nuevo partido político. El supuesto objetivo es aglutinar no solo a sus bases católicas, sino también a grupos evangélicos y libertarios, buscando registrarse formalmente ante el Instituto Nacional Electoral. Este movimiento demuestra que, lejos de rendirse, el Yunque sigue persiguiendo su objetivo histórico de tomar el poder, solo que adaptando sus tácticas, ya no únicamente con la infiltración silenciosa, sino ahora buscando construir su propio vehículo político a la vista de todos. Conclusión y llamada a la acción. La historia del Yunque no es solo un relato del pasado. Es un recordatorio de que en una democracia las batallas ideológicas más importantes a menudo se libran lejos de la vista del público. Es la crónica de cómo un grupo determinado, con una visión absolutista, ha logrado influir en el destino de una nación por más de medio siglo. Conocer su historia, sus métodos y sus ambiciones es clave para entender el presente político de México y para defender el futuro de una sociedad plural y abierta. La lucha por el poder nunca se detiene, simplemente cambia de forma. Si este video te pareció revelador y crees que más gente debe conocer esta historia, compártelo y suscríbete para más investigaciones sobre las fuerzas que realmente mueven los hilos del poder en México y el mundo.